Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio bíblico de la Escuela Bíblica Dominical, donde después de tener un panorama bíblico de lo que es el tema de la Biblia y su mensaje, vamos a empezar a mirar las epístolas doctrinales, ¿no?, del Nuevo Testamento. ¿Sí? Recuerden que el apóstol Pablo fue llamado por el Señor, ¿no es cierto?, y comisionado para ser el apóstol a los gentiles. Los 12 apóstoles del Señor Jesús fueron apóstoles a Israel, de Israel. Así que el apóstol Pablo es a los gentiles, y él escribió prácticamente la mitad del Nuevo Testamento, ¿no? Esas epístolas que él escribió, hermano, muchos dicen 14 con Hebreos, fueron epístolas que el apóstol escribió para explicar justamente este misterio escondido en Dios en el Antiguo Testamento, ¿no?, en las edades pasadas, ¿sí?, que tiene que ver con este periodo de la gracia, o este periodo eclesiástico que le llaman también, ¿no?, donde Dios está formando un pueblo diferente al pueblo de Israel, por si acaso. El pueblo de Israel es un pueblo terrenal, con promesas terrenales, pero la iglesia, hermanos, es un pueblo celestial que Dios está formando en este tiempo de gracia a través de la obra del Espíritu Santo, bautizando a cada creyente, ¿no?, colocándolo en el cuerpo de Cristo para formar su iglesia que Él viene pronto a llevar, ¿verdad? Entonces, los evangelios y el libro de Hechos de los Apóstoles, muchos llaman 5 evangelios, ¿no?, el 5.º evangelio como Hechos, ¿no es cierto?, nos narran la historia de la venida del Salvador prometido, ¿no es verdad? Génesis 3:15 empieza esa promesa de la simiente de la mujer, y todo el Antiguo Testamento, los 39 libros, apuntan a el Mesías que viene pronto. Entonces el Antiguo Testamento prepara, ¿no es cierto?, a la humanidad para la venida del Salvador. Y los 5 evangelios con hechos, recuerden, son como una biografía donde presentan al Salvador, donde los evangelistas dicen: he aquí el Cordero de Dios, ya vino, aquí está con nosotros, Él es nuestro Mesías. Tristemente el pueblo de Israel lo rechazó, no lo aceptó. Entonces ahí se abrió el paréntesis del trato de Dios con Israel para formar la iglesia, y ese es el periodo en el que estamos, hermanos, ¿no? El tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, el tiempo de la obra del Espíritu Santo formando la iglesia. Y en este periodo el apóstol Pablo fue escogido para explicar de qué se trata este periodo, cuál es la doctrina de la iglesia, ¿sí? Y ya explica la obra de Cristo y todo el resultado de su resurrección. Entonces empieza con Romanos, y nosotros hemos tomado Romanos también para empezar a mirar de qué se trata la obra de Jesucristo a favor de la humanidad, y sobre todo, hermano, de qué se trata ese mensaje del Evangelio, ¿no es cierto? Que, como dice Romanos 1:16, nuestro versículo clave, que es poder de Dios, pero para salvación, ¿no es verdad? Entonces vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, para repasar un poquito cómo es que el apóstol Pablo aborda, hermanos, la explicación de la doctrina cristiana. Mucho ojo, hermanos, que desde este libro, Romanos, hasta Apocalipsis, está la doctrina de la iglesia. La doctrina que la iglesia de Jesucristo debe practicar, ¿ya? A diferencia de muchos grupos religiosos de este tiempo, ¿no es cierto?, que agarran cosas que fueron escritas para Israel, ¿no?, aplicándolas para la iglesia ahora, y eso no está bien, no es una buena hermenéutica, ¿ya? La doctrina de la iglesia está bien explicadita desde Romanos hasta Apocalipsis, ¿ok? Entonces vamos con Romanos. Este es un libro rico, hermano, en doctrina, en la explicación de lo que es el Evangelio. De hecho, es el tema de Romanos, ¿no es verdad? Que desde el primer versículo Pablo empieza hablando de su tema, cuando dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios.
Y aquí empieza a hablar del Evangelio de Dios. Entonces el tema de Romanos es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Lo va a explicar. Versículo 2 explica hasta el versículo 7 de qué se trata ese Evangelio. Y habíamos dicho aquí, hermano, que el Evangelio es más que un mensaje, es más que de una nueva religión o una nueva filosofía, es más que una ideología, que en ese tiempo, en el tiempo grecorromano, la gente estaba expectativa, ¿no? A una nueva filosofía, ¿no? A unas nuevas conferencias de cosas que atraigan la atención de la gente. No, el Evangelio es más que una filosofía. El Evangelio es, dijimos, por lo que describe Pablo aquí, es una persona. Sí, una persona, que la describe versículo 2 hasta el 7, que se trata de Jesús, el Hijo de Dios, que fue 100% humano, de la descendencia de David. ¿Qué más dice? Declarado Hijo de Dios por la resurrección, con poder. Entonces, es un ser divino, humano. 100% humano, 100% Dios. De eso se trata el Evangelio, de una persona. Por eso yo siempre insisto, yo no predico una religión, yo predico a una persona, que es el único camino para ir al Padre, la salvación. Entonces Pablo aquí lo va a explicar clarito. Versículo 8 en adelante, él da un testimonio de su vida, de su experiencia con Cristo, de su experiencia del Evangelio en su vida. ¿Qué hizo el Evangelio en la vida de Pablo? Repasamos. En primer lugar, versículo 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios. En el testimonio de Pablo vemos que primeramente el Evangelio, ¿qué produce? ¿O qué hace? Gratitud, ¿no? Nos hace ser agradecidos. Y hermanos, lo primero que viene a nuestra mente cuando entendemos que estábamos perdidos, ¿sí? Y que Jesucristo pagó mi deuda en la cruz y me ofrece la salvación, el volverme al Padre por medio de la fe. Y yo creyendo en Él y recibiéndolo, entonces lo que me viene a mi mente es gratitud, hermano, ¿no? Y vivir agradecido. Pablo, en todas sus epístolas, exhorta a ser agradecidos, ¿no? Que seamos agradecidos todo el tiempo con Dios. Por la salvación en primer lugar. Y obviamente por la vida, la salud y todas las bendiciones que Dios nos da cada día, ¿no? Entonces, el Evangelio produce gratitud. Si Cristo está en tu corazón, hermano, siempre va a haber gratitud en tu corazón. Aún en las circunstancias adversas, ¿sabían eso? El Señor espera gratitud, aún en los problemas, en la crisis, en las dificultades. Estoy pensando en Pablo cuando en Hechos 16, ¿recuerdan? Ya estudiamos, en la cárcel de Filipo, ahí todos azotados en el cepo, ¿no es cierto? A la medianoche, ¿qué escuchó el carcelero? Que cantaban, dice, himnos, ¿no? Alabanzas a Dios. Pablo y Silas, en esas circunstancias, estaban agradecidos con Dios. Los primeros cristianos, cuando salían de ser azotados y ser de la manera más vil tratados para evitar que sigan predicando el Evangelio, dicen que salían con gozo, ¿no? Habiendo sido tenidos por dignos de sufrir afrenta por causa de Jesucristo, por causa del camino. Eso produce Cristo, hermano, cuando entra en nuestra vida, ¿no? Gratitud. Versículo 9, oración. Solo lo voy a mencionar porque ya lo vimos esto, ¿no? Cristo en nosotros produce gratitud, produce oración, ese tiempo de deleite con el Señor, intercediendo por otro. Versículo 9. Luego, versículo 10, sujeción a la voluntad de Dios. ¿Sí? Solo queremos hacer la voluntad de Dios ahora que Cristo está en nosotros. Pero no somos nosotros en nosotros mismos, ¿no? Sino es Cristo en nosotros. Cristo quiere hacer la voluntad de Dios a través de nosotros. Después, versículo 11 y 12, deseo de reunirse. Pablo quería visitar a los romanos y compartir bendición con ellos y recibir bendición de ellos. Entonces, la importancia de congregarse, ¿no? Si usted tiene a Cristo, hermano, va a anhelar congregarse con los otros cristianos, ¿sí? Como Pablo aquí dice, ese deseo de ir a visitar a Roma. Versículo 13, paciencia en las pruebas. Eso produce Cristo, hermano. Paciencia en medio de las dificultades. Versículo 13b, anhelo de llevar fruto, ¿no? Pablo quería, dice, tener fruto entre ellos igual que entre los gentiles. A ver, versículo 13, la última parte dice, para tener también entre vosotros algún fruto
como entre los demás gentiles. ¿No ven? Cuando Cristo, hermano, entra en nuestro corazón, hay anhelo de tener fruto, de llevar fruto, hermano. ¿Sí? Qué lindo que haya esa inquietud en nosotros de poder hacer algo para el Señor, de involucrarnos en el ministerio y engrandecer el reino de Dios. Y por último, miramos versículos 14 y 15, que Pablo se consideraba deudor a todos, a sabios y a no sabios, a griegos y a no griegos, soy deudor, dice, del evangelio. Lo que él había recibido, la salvación en Cristo, él, si no la compartía con el que se encontraba al paso, tenía un peso, una carga de deuda. Ay, no le pagué a este amigo que pasó junto a mí, ¿no? Y no le dije que Cristo quiere salvarlo. O sea, cuando uno tiene a Cristo en su corazón, hermano, cuando uno ha nacido de nuevo, hay esa carga, ese peso de que otros sean salvos también. Empezando en casa, ¿no? Empezando con la familia. Como dice Hechos 16, 31, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque vos vas a llevar la salvación a tu casa, ¿no? Vas a hacer luz ahí, y ahí ya se va a convertir tu hermanito, tu tío, tu papá, tu mamá y todo, ¿no? Ok. Eso hace, hermanos, son diríamos, los efectos del evangelio, de tener a la persona de Cristo en tu vida, en tu corazón, ¿sí? Habíamos mirado también últimamente el versículo 16 y 17. Este es el corazón de esta epístola, hermano. Aquí está el tema que lo motiva a Pablo a hacer lo que hizo. Hermano, cuando usted lee la epístola de Filipenses, usted ahí ve toda la biografía de Pablo en realidad, cómo él desde que conoció a Cristo, hermano, él renunció a todos sus puestos y cargos que tenía, tanto religiosos como políticos en Israel, en Jerusalén. Cuantas cosas eran para mí ganancia, digo, la he estimado como pérdida, por amor a Cristo, por conocer a Cristo, por seguir a Cristo, por predicar a Cristo. ¿Sí? Y versículos 16 y 17 nos dan el corazón de esta epístola. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Recuerden, el tema de Pablo en esta epístola es el evangelio. No me avergüenzo, dice, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, porque Cristo vino primero para su pueblo, ¿no? Pero como lo rechazaron, entonces también al griego, al gentil, a nosotros. Ahora el 17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito en Habacuc 2:4. Mas el justo por la fe vivirá. Ese es el corazón de esta epístola, hermano. El evangelio que va a explicar Pablo en estos 16 capítulos tiene que ver con el poder de Dios para salvar al pecador. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos, ¿no es? Le dijo, vayan a Jerusalén, esperen que yo voy a ir y voy a mandar al Consolador, ¿no? Para cumplir la promesa que él había hecho de que iba a mandar al Salvador, al Consolador, ¿no? Al Espíritu Santo, para que esté en vosotros, dice. Ya no como yo ahorita, dice, ¿no? Que estoy con ustedes. No solamente voy a estar con ustedes, ya voy a estar en ustedes. Como dice Efesios 1:13, cuando oímos el evangelio y creemos, el Espíritu viene y nos sella, nos marca para siempre, pertenencia del Señor, ¿sí? Pertenencia de Dios. Entonces dijo Hechos 1:8: pero recibiréis poder. ¿Ya? Y a veces, hermano, bueno, algunos han malinterpretado este poder, ¿no? Poder de Dios, todo para atrás, no está hablando de eso. Está hablando, como dice ahí, ¿no? Y me seréis testigos. Es un poder para testificar, es un poder para hablar esta buena noticia del evangelio. Es un poder para salvación, primero, para salvar el alma del pecador. Ese es el evangelio, el poder del evangelio. Salvación del perdido,
pecador. ¿Ok? No para hacer los caprichos míos, ¿no? A veces queremos, hermanos, nosotros obligarlo a Dios a hacer lo que yo quiero, ¿no? Han habido situaciones críticas que algunos grupos religiosos han tenido problemas con el gobierno, hermano, por nada más de exagerar, ¿no? Y malinterpretar esto del poder de Dios, ¿no? Para resucitar muertos. Y traían los cadáveres familiares, ¿no? Días ahí esperando que en tanto ayuno y oración lo resuciten. No es así. Aquí primeramente dice poder para testificar. Poder de Dios para salvación. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El poder es para salir a testificar. Por eso cuando vino el Espíritu, ¿no? En Hechos 2, Pedro, que de miedo había negado al Señor, ¿recuerdan? 3 veces. ¿Qué pasó en Hechos 2? Cuando ya el Espíritu Santo vino y lo revistió de poder, ¿qué hizo? Ya no lo negó. Se paró delante de la multitud y empezó a explicar lo que había pasado, a predicar el Evangelio. Ese es el poder. Y ese poder, dice la Biblia, que salvó a 3,000 personas. Así que los que oyeron su palabra, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Ven? Que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y en Hechos 3, ¿recuerdan? Cuando sanó a un paralítico, nuevamente Pedro, en vez de negar a su Señor, ya tenía el poder, ya no la cobardía, el poder de predicar de Cristo. ¿Y cuántos se convirtieron? ¿Recuerdan? 5,000. 5,000. Ese es el poder de Dios. Primero salvar el alma. Y obviamente también en su gracia y su misericordia va a sanar tu enfermedad, sin duda, ¿no? Hubieron situaciones ahí que hasta a un atuendo de Pablo sanaba, ¿no? a los enfermos. Sí, pero primero el poder prioritario para salvar el alma del pecador. Entonces, Pablo va a explicar aquí en Romanos, hermano, de lo que se trata el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. ¿Ok? Que nos apropiamos de él por la fe. Y lo vivimos por la fe, hermanos. Es confiando y dependiendo en la persona de Jesucristo y lo que él hizo a nuestro favor. Bien, continuamos, hermano, en adelante, versículo 18. Pablo va a empezar a explicar quiénes son los que necesitan la salvación, quiénes son los que necesitan la operación del poder de Dios en su vida. Mire versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Vamos a leer hasta el final. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Miren, qué descripción de este primer grupo, ¿no? Dice el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios, dice, los entregó a pasiones vergonzosas a este grupo de personas. Dice, pues aún sus mujeres
cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, dice, también los hombres, mire qué terrible esto, ¿no? Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios en sus vidas, dice, Dios también los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermano, aquí como que si estuviéramos mirando el noticiero de hoy día, ¿no? Las noticias, mire el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Como que esté describiendo a la gente de hoy también, ¿no? Dice el 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Qué tal? 11, más bien versículo 31, necios, dice, desleales, sin afecto natural. Qué descripción, ¿no? Implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, escuche esto, pues mírelo ahí, no solo las hacen, las practican, ¿no? Están viviendo en ellas, sino que también dice, se complacen con los que las practican. ¿Qué les parece, hermano? Aquí hay una descripción de un grupo de personas que necesita ese poder de transformación en su vida. Está describiendo al hombre inmoral. El hombre que sabiendo, hermano, no es que ignore, ahí dice que Dios, en su revelación progresiva, natural, se ha ido mostrando al hombre desde el principio. Pero el hombre le ha ido dando la espalda a Dios. No ha querido que Dios se meta en su vida y ha querido seguir su propio camino, el camino de Caín, el camino a la rebeldía, el camino de las obras, el camino de centrarnos en nuestro yo y sentirnos como Caín, en la capacidad de tener mi propia ideología de cómo tratar con Dios y no como Dios requirió. Fe en un sacrificio de sangre, ¿no? Ya estudiamos Génesis 3:15, Génesis 3:21, cuando Dios mata a estos animalitos para hacerle ropa, ¿no? A Adán y Eva. El principio, hermano, de la sustitución, de que un inocente muere por el culpable. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces, la gente sabía. Adán y Eva enseñaron a sus hijos, pero Caín dijo, no, yo no voy a ofrecer sangre, no voy a ofrecer cordero. Y recuerde que esa era la figura, ¿no? Que apuntaba al Cordero de Dios que iba a venir, Cristo. Así que Caín dijo, no, yo voy a acercarme según mi propia ideología, ¿no? El camino de las obras, el camino de mi esfuerzo propio, el camino de la religión, y no el camino de la fe, de Abel, ¿sí? Así que la mayoría siguió el camino de Caín y aquí está la descripción. Esta descripción, hermano, el apóstol Pablo nos dice que el evangelio lo necesita el hombre inmoral, el hombre rebelde, el hombre que le dio la espalda a Dios, el hombre que aún sabiendo por la naturaleza Dios se le ha revelado, ¿no? Que Dios es veraz, que existe y que quiere la comunión con Él. Dios lo ha buscado al hombre en repetidas ocasiones, hermano. De muchas maneras, dice Hebreos capítulo 1, verso 1. De muchas formas, Dios ha querido que el hombre se vuelva a su Creador. Pero en su rebeldía le ha dicho no. Y esta es la descripción, hermano.
Todo lo que acabamos de leer en el capítulo 1. Atestado de inmoralidad, hermano. Al punto de que nada bueno puede haber en su mente y en su corazón. Como en el tiempo de los días de Noé, ¿no? Donde el pensamiento de los hombres era solamente de continuo, dice, hacer el mal. Se levantaban pensando qué nuevas estrategias podían inventarse para hacer el mal. ¿Ah? Bueno, pero tal vez diríamos, claro, el hombre inmoral sí o sí necesita pues el poder de Dios, ¿no? Para transformación, para salvarse. Pero mire, el capítulo 2 cómo empieza. Otro grupo describe y le dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, mira, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Aquí va a empezar a hablar de otro grupo de personas, Pablo, que necesita este poder, que necesita el evangelio. Claro, tal vez diríamos nosotros, bueno, eso, inmorales sí o sí, pues no, como van a estar hombres con hombres, mujer con mujer, ¿no? Adorando animales, ¿no? Y la lista que da ahí, ¿no? Pecadores, pues, ¿no? Inmorales. Dice, lleno de maldad, avaricia, fornicación, injusticia, perversidad, envidia, en fin. Están perdidos, ¿no? Necesitan el poder, necesitan el evangelio. Pero ¿qué tal estos que va a empezar el apóstol a describir? Va a hablar, hermano, de aquel que se cree en sí mismo bueno y mira a estos inmorales y dice, yo no hago eso, pues, ¿no? Yo soy fiel a mi matrimonio, ¿no? Yo, y yo. Y siempre comparándose, ¿no? Este es un grupo, hermano, de los moralistas, los buenitos, los que piensan que Dios los va a aceptar porque son buenos, ¿no? No son como estos inmorales del capítulo 1. A ver, sigamos describiéndolo. O mirando lo que describe Pablo, dice el versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios, dice, contra los que practican tales cosas, es según verdad. Y el 3 dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. También este moral o este moralista no va a escapar del juicio de Dios. Porque Dios no nos acepta por lo buenito que somos, o por lo bueno que hacemos, por las buenas obras que hacemos. La salvación no es por obras. No es por obras. Así que también el hombre buenito, el hombre moral, moralmente justo, según él, igual está condenado, dice. Necesita el poder transformador del evangelio. Versículo 4. O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira también, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará, dice, a cada uno conforme a sus obras. Escuche esto, versículo 7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad en Dios. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad del evangelio, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, el no judío, ¿no? Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, como los del capítulo 1, ¿no? Sin ley también perecerán, dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley.
serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles y ofendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de todos los hombres, ¿no? Conforme a mi evangelio. Ahí está. El apóstol Pablo, hermano, describiendo otro grupo de personas. Y resumiendo, este es un grupo de personas que se creen buenos a su propio ojo, buenos según su propio criterio, que critican y juzgan al que está portándose mal, como describe el capítulo 1, los inmorales. Ellos son los moralistas, los que se creen justos, ¿no?, en lo que hacen y dicen, no, Dios va a darme un lugarcito en el cielo, ¿no?, en su reino, porque yo me he portado bien. Pero Pablo aquí dice que igualmente ellos están bajo condenación y ellos también necesitan el poder de Dios, que es el evangelio, el poder del evangelio en sus vidas. ¿Qué les parece? Si nosotros, hermanos, nos ponemos a analizar nuestra sociedad, cuando testificamos, hay personas que reaccionan así, se creen moralmente muy buenos y que no necesitan del evangelio, porque ellos dicen, no, yo sé que Dios me va a dar un lugarcito, ¿no?, en el cielo, porque yo me porto bien, yo no soy borracho, dicen algunos, ¿no?, yo soy fiel a mi pareja, soy buen padre, siempre cumplo, ¿no?, con mis compromisos. O sea, trato de portarme lo mejor que puedo, ¿no?, para impresionarlo a Dios y que le dé un lugarcito en el cielo. Hermanos, no es así. No es por obras la salvación, es por la fe en Jesucristo, como vamos a ver más adelante. Pero quiero, hermanos, que pensemos en estos dos grupos que describe Pablo. Los inmorales, claro, lo que hemos descrito en el capítulo 1, ¿no? De eso no hay duda que están bajo condenación. Pero ¿qué tal los moralistas? Los que se creen buenos en su propio criterio. Ellos también, hermanos, necesitan de la salvación, necesitan creer en el evangelio, necesitan nacer de nuevo, si quieren ir al cielo, si quieren volver al Padre. ¿Sí? Esa es la tesis del apóstol Pablo acá, empezando el capítulo 2. ¿Está bien? Ahora, versículo 17 en adelante va a hablar de otro grupo de personas que lo vamos a mirar específicamente el próximo domingo, hermano. ¿Está bien? El próximo domingo. ¿Por qué? Porque ahí entro yo en un tiempo antes de ser salvo. Ahí entran muchos otros religiosos de repente. Pero es importante, hermano, que nosotros entendamos que el evangelio es poder de Dios para salvación, tanto para los perdidos inmorales, rebeldes, ¿no?, y desobedientes a Dios, como a los que se creen buenos y moralmente intachables, que piensan que van a impresionarlo a Dios y de alguna manera se van a ganar, ¿no?, su salvación. También para ellos es el mensaje del poder del evangelio. Que el Señor nos ayude, hermano, a entender esto y poder explicar de manera clara y sencilla a aquellos que necesitan el poder del evangelio para nacer de nuevo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Oremos.